el título que me ha inspirado a través de la palabra, conforme a lo que también la palabra quiere dejar como enseñanza, controversia de Dios con su pueblo. Bien, esta palabra de controversia ya empezamos a ver que hay una inclinación en cuanto a lo que significa, que ya es algo que es controversial, es algo que entra en un ámbito, en una atmósfera, como de poder dejar planteado, establecido algo desde un ángulo, y las personas entran a capaz no a poder abrir totalmente el entendimiento, no abrir, ensanchar el corazón, como decía el apóstol Pablo. ¿Y qué hace? Que la enseñanza quede estrechada, porque cuando no abrimos nuestro entendimiento y cuando no abrimos nuestro corazón, ¿sabes qué? La palabra queda limitada y no queda establecida y fundamentada correctamente. Entonces, nos encontramos que la controversia que habla en la Escritura, esto es importantísimo para que lo veamos desde los ojos de Dios. Vos podés leer en la Real Academia Española que controversia significa una discusión que puede ser breve, extendida, larga, reiterada, pero que son opiniones contrapuestas de dos o más personas. Cuando entramos en esa, que sería antilogía, porque impide que se deje establecer la escatología, impide que la hermenéutica conjuntamente con la teología, y lo más importante, que todo eso esté envuelto dentro de la atmósfera del Espíritu Santo, hace que cuando las personas estrechan el corazón, estrechan el pensamiento, estrechan su entendimiento, ¿por qué? Porque capaz está trazado con distintas enseñanzas y no se le ha revelado muchas áreas en cuanto el Espíritu Santo quiere fundamentar al pueblo de Dios en su iglesia. Entonces, ¿qué hay? Se nos hace como una controversia. Empezamos a que para dejar establecido algo tenemos que enumerar muchos números, pero ¿sabes cuál es el más grave de todo? Es que acá está diciendo el título, controversia de Dios contra su pueblo, con su pueblo. Entonces, que si viene una palabra de Dios, entonces yo no puedo tenerle controversia, ser controvertido con Dios, tener una actitud de discusión para con Dios, porque tú tienes que leer en Hebreos 6:16, dice que al fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Se acuerda? Eso está en Hebreos 6:16. Pero ¿qué nos quería decir? Que hay controversias escriturales que son necesarias. Hay controversia para ver qué es lo que es aprobado. Pero cuando hay algo que no forjaron en nuestro espíritu, un espíritu enseñable, entonces hace que la estructura, que a través de estructuras de pensamiento, a través de la estructura del corazón, a través de no haber tenido un espíritu sensible trazado por el Espíritu Santo, ha formado estructuras religiosas. ¿Qué pasa? Que los fundamentos religiosos nos hacen mirar solo para adelante. Pastor, pero vamos bien. Sí, pero ¿sabe cuál es el ángulo? Es prácticamente menos del 10% de los 360 grados. Pónele a un caballo, cuando está en la gatera solamente mira para adelante, pero nosotros tenemos 360 grados, que es la magnitud y dimensión del Espíritu Santo divino de Dios. Acuérdate que el Espíritu Santo divino de Dios es Dios. Entonces, la magnitud de Dios, yo no la puedo limitar. Tengo que abrir mi entendimiento, tengo que tener un espíritu enseñable. ¿Está comprendiendo? Entonces, con esta introducción, yo quiero que podamos leer, vaya al libro de Oseas capítulo 4, ¿lo tiene? Bien. Dice así, capítulo 4 del libro de Oseas: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Bueno, acá hay algo tremendo. Vio el título y yo le puse controversia de Dios con su pueblo. Bien, tú tienes que recordar que en este tiempo Oseas era profeta del pueblo de Israel. Aunque él nació en el norte
vamos a decir, cuando estaba constituido todo el reinado de Judá e Israel, nos encontramos que este hombre tenía grande dolor y preocupación de lo que estaba ocurriendo en Israel, que eran los altares de los hombres, la idolatría, la infidelidad, la fornicación espiritual, realmente por tener una actitud de desprecio, de indiferencia ante nada menos de la palabra, nada menos traída por Dios, por los profetas. Oseas es más o menos de la época de Amós, pero antes estaba, vamos a decir, de los profetas menores, está entre el primero de los profetas menores. Entonces te tiene que acordar que los profetas mayores son Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Así que él tenía la quinta posición, pero muchos lo catalogan a Oseas, todos se los conocen los profetas por la extensión de lo que Dios ha hablado. Eso lo hace profeta mayor. Pero Oseas tiene 14 capítulos, a los cuales son todos hablando de la infidelidad de Israel. Entonces, ya él le preocupaba, no hablando solo como nación, sino todo el territorio donde estaba Israel, dice que no oía palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Entonces, estamos viviendo hoy que el pueblo de Dios, por su infidelidad, por no tener un corazón ensanchado al entendimiento con un espíritu enseñable, no está operando en él el diseño correcto para poder tener la autoridad de Dios para decirle a las generaciones sin tener la necesidad de contender con los moradores de la tierra. Pero ¿qué pasa? Se hace de una forma que entra la controversia porque empieza a discutir ya la humanidad, la tierra, empieza a discutir si existiera Dios no pasaría tal cosa. Y nos damos cuenta que la humanidad entera, sin la manifestación divina de Dios, que se le haya manifestado tristemente durante cientos de generaciones, ha dañado, la religión ha dañado al hombre que tiene fe, que tiene la voluntad dispuesta de querer introducirse en el reino y que Dios lo llamó, ha dañado mucho. Por eso que es triste que el pueblo de Dios no esté haciendo lo correcto para que muchas personas tengan el privilegio, la oportunidad de proceder al arrepentimiento y estar preparadito para la venida del Señor, que es inminente. Entonces dice que contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad. Entonces, cuando empezamos a ver, no hay verdad. Mis palabras son ¿qué? Espíritu y vida. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no hay verdad, no está Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estamos testificando de nuestro Señor Jesucristo? Acá es una reflexión. Si usted siente esta enseñanza como una exhortación, gloria a Dios, porque la exhortación siempre puede entristecernos, pero cuando es por medio del Espíritu Santo Divino de Dios, eso trae fruto, eso trae arrepentimiento para bendición. Entonces, ¿te tienes que sentir mal? No, porque acá está hablando al pueblo de Israel, pero está también hablando a la tierra. Como diciendo, mira lo que ocurre en la humanidad por no hacer el pueblo de Dios lo que tiene que hacer. Entonces, mira, no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué es? Si el pueblo de Dios todavía le falta conocimiento. Entonces empezamos a entender cuánto más la humanidad, si el pueblo no lo tiene, no lo puede transmitir. Si el pueblo no se edifica, no lo puede enseñar. Si el pueblo no pone los verdaderos fundamentos, no puede crecer con toda la visión de Dios. Entonces, ¿es un problema? Por supuesto, amados míos, esto es un grave problema. ¿Por qué? Porque ya nos está midiendo Dios. Por eso que yo le puse el título Controversia de Dios con su pueblo. Aunque el título en su Biblia dice Controversia de Dios con el pueblo de Israel. Pero en realidad es su pueblo, somos nosotros los responsables de que la humanidad no se haya acercado a Dios en estos 2000 años. Qué importante
¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido mucha religión, muchas estructuras eclesiásticas religiosas con mandamientos de hombres, liturgias paralelas a la palabra de Dios, a las cuales han destruido el cuerpo. ¿Están comprendiendo? Entonces, es algo importante para tener en cuenta, por supuesto. Dice ni misericordia. Cuando dice misericordia, si yo no obro con misericordia, entonces estamos desacreditando toda la magnitud de nuestro Dios, que es eterno en amor, en bondad, en misericordia y en favor divino para la humanidad entera. Entonces, no hay misericordia, no hay verdad y no hay conocimiento de Dios. Amado, entonces cuando no hay conocimiento de Dios en la tierra, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Dios? Es de nosotros. Es de nosotros, porque a nosotros dicen que los ángeles están deseando poder predicar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de poder llevar a una instancia de una atmósfera espiritual a las generaciones para que pueda despertar el mayor interés de este tiempo, que es conocer a Dios. Este es el privilegio de la humanidad entera, de poder conocer a Dios. Pero tengo que abrirle la puerta a las generaciones. Tengo que mostrarle el conocimiento de Dios a las generaciones para que diga, eso yo quiero. Ahí yo veo que Dios tiene algo maravilloso y que es verdad. Pero ¿cuándo? Cuando se manifiesta, y primeramente se tiene que manifestar en su cuerpo, su iglesia. Recordemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Su iglesia somos cada uno de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo, templos de Dios y no de vosotros, sino de Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo con la administración de tu casa? ¿Qué estás haciendo con las dispensaciones de los tiempos que tienes que vivir en la tierra para que te puedas unir con la dispensación de los cielos, para esa unidad en Cristo y te puedas ir con Él? ¿Cómo está la administración de la casa? Quiere decir que tu administración de tu casa espiritual no está edificada correcta, porque no ha generado una generación de hombres y mujeres que por medio de tu vida se hayan acercado al Rey Señor de la tierra, al Dios creador del universo. Entonces, se da cuenta qué peligroso que es. Y mire lo que dice Dios sobre las generaciones en la humanidad, en lo peligroso que está pasando. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden. Eso está pasando. Mire, esto fue escrito hace 2700 años. Y esto pareciera que estuviéramos viviendo lo escrito el día de la semana pasada. Porque perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio sucede. En un país tan pequeño nunca ha habido tantos homicidios como en este año pasado. Y con este año que ha comenzado. ¿Qué quiere decir? Que la venida del Señor está a la puerta. Viene ya. Entonces, ¿qué actitud tengo que tener? No puedo ser controversial con mi Dios. Yo tengo que decirle, Señor, Espíritu Santo, dame un espíritu enseñable. Dame un corazón que se ensanche al diseño correcto que solo está en tu palabra y que lo revela por el Espíritu Santo divino de Dios. Eso yo quiero, yo lo necesito. Entonces, tenemos mucho trabajo, pero hay muchos que no lo están esperando al Señor por las actitudes. Y eso es peligroso. Por lo cual, versículo 3, estoy leyendo Oseas capítulo 4, versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra. ¿Sabe qué significa enlutar en el original? Se llenará de sangre. Y sabe que las guerras que están ocurriendo en el mundo entero son todas estrategias del nuevo orden mundial para poder poner los tentáculos con la ley marcial en cada país en el mundo. Entonces, sabe que en nuestro vecino país es en el lugar más riesgo, como no tiene. Que usted va a decir, está hablando de política. No, estoy hablando de la parte de los tiempos proféticos que nos muestran la tierra. El señor presidente del vecino nuestro no puede gobernar porque sus dos cámaras representativas no tienen representación en parlamentaria, porque
no alcanza a cubrirle. Entonces, ¿qué va a gobernar? Va a gobernar por una ley marcial, inconstitucional. Y ya lo ha hecho 5 puntos inconstitucionales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y nuestro país está puesto en un embudo para que realmente veamos las atmósferas militares en nuestra ciudad. El otro día estaban cercados con militares en muchas zonas. Uy, menos mal que acá antes de poner que salga el audio del programa, dice, no compartimos con el hombre que habla cada programa. Y claro, es difícil poder decir una palabra de esta, pero ¿sabe qué? Si dice que no hay verdad en la tierra, ¿quién va a hablar la verdad? Entonces los medios de comunicación están mintiendo al pueblo de Dios. Están mintiendo a las generaciones de la tierra, porque no le informa. ¿Y sabe qué? Lo más grave. El sistema mediático global, mundial, lo gobierna el nuevo orden mundial y sus tentáculos están puestos en cada rincón de la tierra. Y sabe qué triste, cómo le obedecen. Entonces, eso es enlutar. Va a haber sangre. Entonces, ¿qué esperamos? Si extenuará todo morador de la tierra, conjuntamente con las bestias del campo, las aves del cielo, y aún los peces morirán. Los peces, y ¿sabe qué? Hace poquito, en las costas del parte del Pacífico, se llenaron casi 12 kilómetros de calamares y unos meses anteriores se llenaron de ballenas, todas muertas. Entonces la palabra se está cumpliendo. En millones podemos hablar que se está cumpliendo. Yo no quiero, ahora se me vino eso al pensamiento. Pero leamos 4:4. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Escuche, él está poniendo un ejemplo que en la humanidad, entre los hombres, hay contienda y se reprenden hombre a hombre. Pero ¿qué pasa? Es casi un ejemplo que casi los hombres que se congrega, el pueblo de Dios que se congrega y no tiene ensanchado de corazón, no tiene espíritu enseñable, hasta contiende con el sacerdote en vez de ponerse en sujeción, en sometimiento, y que solo el Espíritu Santo le pueda certificar si es verdad lo que enseña el siervo, el líder, el ministro que está al frente de cada congregación. Entonces, resiste. Resistir es parte, un poco de fundamento de lo que es la parte controversial, que es parte de llegar a entrar en una antilogía, que es que una oposición o discusión, que se ponen personas contrapuestas unas a otras. Bien, pero dice la palabra de Dios, qué rápido que se está haciendo la hora. Caerá todo, por tanto, en el día, y también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré. ¿Vio qué dice? Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Acá está hablando algo terrible. La voz profética es la que marca el tiempo profético. Pero cuando los profetas en el libro de Ezequiel decía que no hablaban verdad y le mentían al pueblo de Dios, entonces, ¿qué hará con eso? Entonces hay una voz profética que tú tienes que no entrar en controversia, pero sí tenés que tener el Espíritu Santo para decir, esa voz profética es tuya, te pertenece o no te pertenece. Espíritu Santo, confírmame. Entonces, ahí yo voy a tener discernimiento. Y aún dice, destruirá a tu madre. ¿Sabe qué significa? Yo siempre le he dicho y le he enseñado que la mujer es figura de la iglesia. Entonces, si quiere destruir una madre como figura de la iglesia, es que quiere hacer algo que no se engendre en generaciones con estructura de religiosidad. ¿Sabe que los labradores malvados mataban a los que iban a buscar los frutos porque no tenían el fruto preparado? El fruto maduro no lo tenía preparado. ¿Y qué hacían? Aún lo mataron a Jesucristo. Pero ¿quiénes fueron los que conspiraron contra Jesús, contra el Hijo de Dios? Los religiosos del tiempo de Jesús, que son los mismos religiosos que contienden ahora. ¿Contra qué? Contra la palabra, contra la verdad de Dios. Y son religiosos porque tienen liturgia y mandamientos de hombre.
terminan matando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es usted, que somos cada uno de nosotros. Entonces dice versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, acá hay algo tan peligroso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabe qué sabiduría? Para que podamos tener la sabiduría de Dios, yo tengo que tener grandes niveles de conocimiento y conocimiento de la palabra, de conocimiento de la deidad, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabe que el apóstol Pablo dijo algo muy lindo en el libro de los Efesios, que dice, es terrible el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre maravilloso. Dice, llamarán en el nombre de Jesús. Dice, precioso Espíritu Santo, eres tan grande y tan poderoso. ¿Sabe que dice que él estaba rogando por su pueblo, por causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de vosotros memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Hijo. Entonces, si yo no tengo espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento del Hijo, es por eso que mi pueblo fue destruido. Y aún lo más grave, porque le faltó conocimiento. Y aún lo más grave dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Hay veces que hay hombres han tenido el privilegio de recibir primicias de Dios en cuanto a conocimiento y establecimientos y fundamentos escriturales para que pueda ser edificado correctamente. Y sabe que termina rechazándolo. ¿Se acuerda lo que le pasó a Samuel? Samuel, no sufra. No te rechazaron a ti. Yo te conozco desde antes del vientre que estabas en tu madre. Yo te escogí como profeta y juez para Israel. Pero no te desecharon. Me desecharon a mí. Le dijo Dios a Samuel, porque Samuel estaba triste con el pueblo, con nada menos con el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Así que liderazgo. Si tú rechazas conocimiento, entras a estar expuesto a la muerte espiritual, porque Dios te echará del sacerdocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pueblo de Dios? Pedir a gritos un espíritu enseñable para que sea Dios que nos traspase con su espada de dos filos y divida nuestras estructuras. Shisaranda. ¿Está conmigo esta mañana? Esperemos, santo Dios. Conforme, estoy leyendo, versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Hay mucho pueblo que está viviendo afrentado por Dios y no saben que es Dios que se le está oponiendo hasta que haya un cambio y que rompa todas las estructuras espirituales de religión que han hecho detener tu destino profético. Entonces, 8. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Escuche. ¿Sabe que cuando dice levantar su alma es porque gobierna? La vida almática del hombre tiene que estar sujeto al nacimiento del Espíritu del hombre, unido, sujeto al señorío del Espíritu Santo. Si esa alma prevalece, si esa alma entra a querer tomar decisiones por el raciocinio humano, unido con la voluntad del hombre emocional, se equivoca. Por eso que dice... y será el pueblo como sacerdote y castigaré por su conducta. Y dice, el pecado de mi pueblo comen, del pecado de mi pueblo comen. ¿Qué comen? ¿Qué palabra estás comiendo cada día?
¿Qué palabra? Hay una palabra, ¿se acuerdan que dice en Hebreos 6.1? Dice, alabado sea Dios, búsquelo, Hebreos 6.1, ya. Ahora, mire lo que dice el Señor. 6.1 del libro, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Escuche, amado, la doctrina de Cristo es para fundamento, es nuestra roca. Pero yo tengo que ir a un nivel mayor de una estatura de madurez, del varón perfecto, a una perfección, a ser un hombre completado, a ser un hombre primer fruto maduro, como primicia ante el rey. Entonces estamos teniendo un grave problema, gravísimo problema. ¿Qué está comiendo? Comerán lo que se alimentan en la palabra sin diseño, pero no se saciarán, dice el versículo 10. Fornicarán, porque esa palabra, ¿sabe qué comes? ¿Sabe qué hace? No te lleva a un nivel de buscar un pendón alto de excelencia. ¿Y sabes qué hace? Que la palabra que come no te sacia. Estás buscando palabras y palabras porque no te sacia. Pero cuando la encuentras, ahí viene un despertar. Ahí viene un nuevo amanecer. Entonces, comerán pero no se saciarán, fornicarán y no se comprometerán. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 2.14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Entonces, la fornicación espiritual del pueblo de Dios es aquel que no tiene altos niveles de compromiso, que no se disipula con Dios cada día y que no busca la presencia de Dios en el conocimiento de la verdad, para poder establecer, para poder edificar, para poder levantar y aún seamos llevados al cielo. Entonces, peligroso. Y dice Apocalipsis 2.20, y también tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Muchos han hablado, ay, de espíritu jezabélico. Ay, sí, hay personas que no necesitan ser mujeres para tener el espíritu jezabélico. Pero ¿sabe qué es? El espíritu jezabélico que muchas generaciones nos enseñaron, eso es una doctrina. Dentro de la iglesia lo puedes leer todo el capítulo, desde el capítulo 2, desde el 20 para adelante, y te vas a dar cuenta que Jezabelita, aquella que era un espiritucito, no es una doctrina. Entonces, ¿qué es? Una enseñanza. ¿Y sabe qué hacía con los profetas de Israel? Le daba de comer, qué comida que estaba presentado a los ídolos, y lo hacía fornicar con el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hace eso? Que no compromete lo que comen, no les hace comprometer dentro del diseño, no se compromete contra el reino para poder edificar el reino, para vivir con la plenitud del reino. Bien, Shindaya Samishi Sutaranda. ¿Sabe qué terrible, no? Si fornicas, versículo 15, si fornicas tú, Israel, al menos no peque Judá. Dicen, no entréis a Gilgal. ¿Sabe que Gilgal era un lugar que lo habían utilizado? El primer altar de piedra que se hizo en Gilgal, ¿sabe que lo armó Josué? ¿Sabe que a ese lo usaron como un altar pagano? Por eso dice, no vayas a Gilgal y no subáis a Betabén. ¿Saben por qué? Porque también eran lugares de idolatría. Así que les dice, si fornicas tú, Israel, no fornique Judá. ¿Y sabe qué le está diciendo? Israel es el pueblo de Dios y Judá es el remanente de la tribu de León de Judá, que son hombres que adoran en espíritu y en verdad y que conocen los tiempos proféticos de Dios en la tierra. Y se están preparando día a día para la venida inminente. Esa es la diferencia. Porque como novicia indómita se apartó Israel. Escuche, mire lo que significa indómito. Apartarse, un hombre que es contumaz, un hombre que es desleal, un hombre que es falso, que tiene doblez, que es porfiado, que es prevaricador, que es rebelde y rencilloso. Uy, si fornica, ¿qué pasó? Porque como novicia indómita, entonces, ¿qué está diciendo Dios? Hay hombres que son terribles, desleales, falsos, hipócritas, porfiados, prevaricadores, rebeldes, rencillosos. ¿Y sabe qué grave más? ¿Sabe qué significa contumaz? Uno que se sobrevalora de tal manera
que cualquier determinación a la que él mismo ha llegado en el pasado no permitirá ser sacado de ella por esa estructura que se fue fundamentando año tras año, si la revelación hace que sea un amador de sí mismo y que nadie lo saque. Por eso que el espíritu enseñable, al no pedirlo, al no tener la voluntad depuesta, yo quiero ese espíritu enseñable, hace que esos hombres queden mal fundamentados y termino siendo contumaces. Peligroso, amado, gravísimo. Entonces, doy gracias a Dios por el tiempo. ¿Está grave? Sí, pero yo quiero que vaya. Vamos rápido a Jeremías, capítulo 31. Esto es lo que ve Dios en Oseas. Pero usted sabe que nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro amor, Él tiene amor eterno sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios en este tiempo? Mire lo que dice, vaya a Jeremías 31. ¿Está conmigo? Mire. Porque la palabra contumaz es muy fuerte, amado. Si tenemos que ver la profundidad de lo que dijo, un pueblo contumaz, indómito, es un hombre que es apóstata. Apóstata es aquel que conoció, pero se apartó porque no le entregaron el diseño, se aburrió y se fue. O por el pecado o por negligencia del liderazgo de nosotros. Rebelde, un hombre contumaz es pagano. Un hombre contumaz es un hombre apartado de Dios. Le dije también que era desleal y falso, hipócrita, que no se somete. Es un insubordinado, desobediente, que se agrada a sí mismo. Termina siendo arrogante y que se deja dominar por sus propios intereses y sus proyectos. ¿Qué proyecto están haciendo que te estás haciendo una persona contumaz? Que no te sometes y te sujetas y no te insubordinas ante primeramente la palabra de Dios, ante Cristo, ante el Espíritu Santo y ante que Dios te entregó para que te enseñara en la casa de Dios. Entonces tenemos que replantearnos para que ese punto contumaz no sea agravoso. Escuche. Dice así. Vamos, Jeremías 31, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré Dios a toda la familia. Mire qué misericordia. Está replanteando, pero yo quiero que esté atento, que voy a leer varios versículos, porque usted se va a maravillar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y qué es lo que dice Jeremías después de decir la Escritura? De lo que aquel tiempo, dice Jehová 31:1, yo seré por Dios a toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Entonces, escúcheme, si hoy está siendo traspasado por una espada, entonces esa espada está hallando gracia ante Dios. Pero déjate traspasar, ensancha tu corazón, aviva el fuego del don que te ha dado con un espíritu enseñable y no estreches tu corazón para que quedes fundamentado. Si no, ¿qué pasará? Esa espada no será útil, no tendrá gracia para que pases por el desierto, la circunstancia, la meseta o lo que sea. ¿Está conmigo? Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor, escuche, con amor eterno te he amado. Iglesia, esto te lo dice el Padre, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. La palabra inicial te está llamando a ponerte a cuentas con nuestro Rey y Señor de la tierra. Pero ahora dice, yo extendí y prolongué mi misericordia. Yo quiero que abrace todo el diseño, pero replantéate tu vida espiritual para que realmente hoy puedas recibir la misericordia que yo estoy extendiendo para que en el último tiempo te prepares, iglesia. Entonces,
aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, saldrás en alegres danzas. Mira lo que dice, voy a saltear algunos versículos. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Versículo 6. Porque habrá día en que clamarán los guardas del monte de Efraín y dirán: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. ¿Sabe qué significa los montes de Efraín? Doblemente fructífero. La iglesia de Dios que haya entendido que la controversia, esa disputa de entendimiento por no tener el corazón, por no tener el espíritu enseñable, haga que despierten el pueblo de Dios, que despierten la iglesia. ¿Para qué? Para que realmente en el monte de Efraín seamos doblemente fructíferos. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 6:7, mientras la palabra del Señor crecía, el pueblo se multiplicaba, y aún los sacerdotes, también aquellos que mataron a Jesucristo y al cuerpo que es la iglesia, a ellos también abrazaban la fe. Entonces, ¿qué es lo que hará? Todo esto decía Jeremías, y he aquí, versículo 8, 31:8 de Jeremías: he aquí que yo hago volver de la tierra del norte, y los reuniré desde los fines de la tierra. Entre los ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán a casa. Volverán acá. Irán con lloro. Versículo 9. Más con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua. Esté atento. Por camino derecho. Porque dice, el varón cuya alma no es recta es incrédulo. ¿Por dónde te va a hacer andar? Por camino derecho. Si tu alma no está alineada dentro del ordenamiento divino, y tus emociones, sentimientos, la crítica, la murmuración, la carnalidad, la envidia, los celos funcionan en tu alma, tristemente vas a tropezar. Así que, ¿qué dice? Él no quiere que tropece, que esté junto a corriente de agua para que tu fruto pueda crecer y no caer, y que dé el fruto a su tiempo. Porque soy ya Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Ya le explicaré qué significa oír palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que se esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Amado, levántate. ¿Sabe qué? Muchas veces está oprimido, afligido, entristecido, detenido en el plan eterno de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Dios está queriéndote sacar de esa atmósfera. Dios te está queriendo sacar, pero tienes que obedecer a la palabra. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Así he dicho Jehová, vos oíd en Ramá. Versículo 18. Escuche esto. Escuchando he oído a Efraín. ¿Quién era Efraín? Doblemente fructífero, que se lamentaba. Me azotaste. Sí, la palabra primera fue fuerte. Fue fuerte porque qué necesario. A veces, dijo Pablo, recibí 39 más 1 azote, pero por amor a Cristo. Entonces, cuando viene un azote, yo tengo que reflexionar para que Dios me posicione mi entendimiento y mi espíritu enseñable se habla el diseño eterno. ¿Está comprendiendo? Entonces, mire lo que pasó. Shinshata Tatsuma, me azotaste y fui castigado como novicio indómito. También él era un novicio indómito. También era un hombre contumaz. También era un apóstata. También era rebelde. También era un pagano. También se había apartado de Dios. También era desleal, falso, hipócrita. No se sometía a la autoridad. Pero ¿qué dice la palabra? Qué precioso. 18 estoy leyendo. 31:18 del libro de Jeremías. Y le dice: fui castigado como indómito, como rebelde, como contumaz, como desleal. Un hombre que no era sometido a autoridad. Le dice a Dios: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios.
Entonces, aquellos hombres que todavía su alma no está regenerada y combate contra la vida del Espíritu, pídale a Dios, conviérteme, y seré convertido, seré transformado, mi espíritu nacerá de nuevo y se unirá a la voz del Espíritu Santo para sujetar el alma, para que el alma no sea la que estropee el plan de Dios. Y dice la palabra, en el nombre de Jesús seré convertido, porque tú eres el eterno, mi Dios, tú eres el Padre eterno, el príncipe de paz, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, escuche, porque después cuando me aparté, vino el arrepentimiento, vino mi entendimiento, la necesidad que necesitaba que mi espíritu naciera de nuevo para que se uniera al Espíritu Santo divino de Dios y el huerto del Edén sea restituido en mi vida. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo algo fuertísimo. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. ¿Cómo no va a tener misericordia si estaba clamando a Dios que conviérteme y yo me convertiré? Y cuando me aparté, me arrepentí, dice. ¿Estás arrepentido? No derrames en el altar lágrimas de cocodrilo, porque el cocodrilo también es una figura de Leviatán peligrosa, porque no sabe caminar sobre la roca y se mueve sobre la ironía, que es el lago cenagoso. Entonces, no derrames lágrimas de cocodrilo, derrama lágrimas de conversión para que tu espíritu nazca de nuevo. Shayasa Sansiti Dudusuma. Y mire qué pasó. Estableció señales, ponte majanos altos, 21. Vuélvete por el camino por donde fuiste. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija, con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Esté atento, iglesia. Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, iglesia. La mujer rodeará al varón. ¿Sabe qué significa? Que la iglesia, cuando está engendrada con el verdadero arrepentimiento, entra a engendrar el Espíritu Santo divino de Dios. Y nace el Espíritu que se une al Espíritu Santo de Dios. Y entra a rodear al varón porque lo cubre, porque lo guarda, porque lo edifica, porque le revela el tiempo profético para que las generaciones esperen al amado en la venida inminente. Shuranda, el Señor está a la puerta. 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mire lo que dice. Aún dirán palabra en la tierra, Judá. Porque es importante que todo esto pueda hacer que vaya preparando la iglesia de vestirse con ese lino fino. Así que tiene que estar preparándote. Dice en el nombre de Jesús. Dice que va a ser una ciudad moradora de justicia. Y allí habitará Judá, los hombres llenos del Espíritu Santo que andan en espíritu y en verdad. Y dice la palabra, 25, porque satisfaré el alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Y en esto me desperté. Escuche. Todo esto que le he leído era un sueño que vivía Jeremías. Amado pueblo de Dios, ese sueño que tuvo Jeremías era un deseo que ardía en las entrañas del profeta de la voz de Dios, que quería levantar a su iglesia, que quería levantar y posicionarla en su iglesia, la quería poner en alineamiento con los conocimientos y fundamentos escriturales para que sea levantada con poder. Iglesia, levántate, levanta, que este sueño se haga realidad, que este sueño determinamos en las atmósferas espirituales para que tú y la iglesia de Jesucristo en nuestro país se levante, toma el arado y no mires para atrás, toma y sígueme, toma la cruz, esa palabra que ejecución significa en el hebreo. Una palabra que ejecuta el tiempo profético en tu vida, iglesia. Shishaya Sarandi Dikutuma. En esto me desperté y vi mi sueño. Mi sueño fue agradable.
mi sueño fue agradable. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel, la casa de Judá. Y dice la palabra de Dios, precioso Espíritu Santo, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar. Amado de Dios, ¿sabe qué? Hay algo tan grande. Dios está haciendo algo grande en la iglesia. Amado de Dios, dice que el Señor dijo: este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, que ese sueño se pueda ser trasladado a los corazones, al entendimiento de los hombres. Daré la ley en mi mente, le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Amado de Dios, el título de la enseñanza de hoy era controversia de Dios con su pueblo. Pero el Señor te dice: si has tenido un arrepentimiento y te has despertado tu espíritu y posicionado el entendimiento de la palabra y la enseñanza de hoy, el Señor te dice: yo escribiré las señales divinas en tu mente, mi diseño lo escribiré en tu corazón. Yo seré a ti por Dios, y ellos serán mi pueblo. Tú eres pueblo de Dios. Levántate, iglesia, despierta. Shitaka tarandaraya. ¿Y de dónde has caído? Haz los primeros frutos de arrepentimiento. Arrepiéntete y vuelve a la presencia, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios: y no enseñará más ninguno a su prójimo, porque todos conocerán a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Amado de Dios, cuando vos te conviertes y nace tu espíritu, el Señor pone el diseño correcto en tu corazón y en tu mente, para que te edifiques como iglesia, y en las dispensaciones de los tiempos estés preparado con las dispensaciones que vienen de los cielos. Ay, Sharanda, la Mashiach. Y sabe que dice que Efraín le golpeó a su muslo. Y sabe que dice la palabra: hombre de Dios, cíñete tu mucho cutanda atacando y tu suma. Amado de Dios, recibe esta palabra de Dios. Recibe. Va a buscar Salmo 45, versículo 4. Y estamos terminando. No te distraigas. Dice así, versículo 4, desde el 3: cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, valiente iglesia, con tu gloria y tu majestad, iglesia, y en tu gloria serás prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, cabalga sobre palabra de humildad, cabalga sobre palabra de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Iglesia de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué significaba? Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. ¿Sabe que el muslo era nada menos que nuestro Señor tenía sellado? Él decía en su muslo: el Señor de señores y Rey de reyes. Ese es el único que tiene que dejar trazado a través de la espada. Esa espada que tiene dos filos dividirá los almáticos de los espirituales. Pero Dios te está llamando con misericordia a que te arrepientas y puedas restaurar y restituir el vínculo perfecto con Dios, para que seas levantado con poder. El Señor te llama, iglesia. ¿Sabe qué privilegio que te diga: así ha dicho Jehová? Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre. Amado mío, ¿sabe? Cuando había una torre era señal de vigía. Tenemos que estar vigilantes, amado de Dios. Si el pueblo de Dios no tiene el espíritu vigilante, sino son los que vigilan el alma, amado de Dios, corres el riesgo de quedarte en el tormento de la desaparición. Había una mujercita preciosa como figura de la iglesia, pero no estaba preparada completa. Era amiga, era hermana, ¿sabe qué? Era paloma y era perfecta, pero el amado Jesús, el amado Rey que viene a deposar a su iglesia, no le pudo decir esposa,
estaba cómoda en sí mismo. ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo me voy a lavar y me ensuciar? Amado, dice que se fue mi amado y mi alma fue tras de él. Que no sea el alma que te despierte el espíritu, que lo que esté velando no sea tu alma, que sea el espíritu. Decide: me arrepiento, Señor, conviérteme y seré convertido. Quiero que nazca mi espíritu de nuevo. Decláralo, iglesia, porque la única forma que puedas abrazar el diseño de Dios y estés preparado para la venida inminente, secreto. Hay un tiempo profético, iglesia. Por nada te detengas, iglesia. Por nada te detengas. Qué precioso. Cuando desperté vi que era un sueño, dijo Jeremías. Mire qué corazón tendría Jeremías. Qué corazón de amor a Dios. Porque él deseaba lo que soñó. Lo deseaba y el Padre de los cielos se lo engendró en su vientre. Se lo engendró. ¿Sabe qué dice en el libro de Lamentaciones, que también fue escrito por el profeta Jeremías? Dice que el Señor entesó su arco y tomó de la aljaba y extensó su arco y su saeta penetró nada menos mis entrañas. ¿Sabe lo que dice? Tú te has lamentado mucho, Jeremías, has derramado muchas lágrimas dentro del altar, pero yo, esas saetas que te entraron por las entrañas, yo te engendré a Jesucristo, porque la saeta del Hijo de Dios es nada menos Jesús. Y en el libro Shitara Taram Mashiach dice la palabra de Dios, dice: saeta de Jehová. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos. Y el Hijo de Dios penetró en el vientre. ¿Para qué? Para que tuviera vida y engendrara las generaciones de hombres y mujeres que estuvieran con el espíritu correcto. El Señor está a la puerta, iglesia. Sí, gózate. El Señor te ha dicho que era un sueño, pero también Él quiere establecerlo. Él quiere establecerlo. Las bodas están llegando, ¿no? ¿Sabes que hay una palabra? Dice que yo ya no beberé esta copa. Ya no beberé este fruto de la vid hasta que la viva con vosotros en el reino de mi Padre. Me voy a beber con vosotros. Esa copa, dijo, está en mi sangre. No estaba la sangre, estaba el fruto de la vid. Ese fruto de la vid son los primeros frutos maduros. Esa era la primicia para el Padre Jesucristo. Pero ¿qué dice el Señor? Con aquellos que son primicia, con aquellos que son primeros frutos maduros, yo la beberé en la copa en el reino de mi Padre. Esa es la estatura mayor de madurez. Esa es la estatura mayor de hombre de pacto. Iglesia, levántate. El Señor está a la puerta.